Hay un aspecto de lo más fascinante en cuanto a la humanidad antes del gran diluvio universal. Ese diluvio que se cuenta en la Biblia de Noé, en el que la humanidad literalmente desapareció en gran medida y quedaron muy pocos sobrevivientes. Sabemos de que en varios textos antiguos de diferentes religiones y continentes se habla del mismo evento. ¿De acuerdo? Sumeria, también América del Sur, América del Norte, Australia, Europa, muchas partes, ¿de acuerdo? Hasta África también, en diferentes culturas indígenas. Hablan como lo que serían los dioses antiguos rompieron el cielo y dejaron que se caiga lo que sería un torrente de agua ilimitado, ¿no? Bien, pues lo más interesante es lo siguiente. Antes de que esta humanidad, ¿de acuerdo?, desapareciese, la gente del pasado vivían literalmente en un invernadero. Así es. Veréis, algo muy interesante pasa con la radiación y con la humedad, ¿de acuerdo? Cuanto más humedad hay en un ambiente, menos radiación existe, porque la humedad básicamente afecta a las ondas de radiación, ¿de acuerdo? La radiación es uno de los motivos principales por los cuales el cuerpo humano, las células, ¿de acuerdo?, sufren lo que llamamos la mutación, y por este mismo motivo, cuanta más radiación hay, ¿de acuerdo?, en lo que serán las células con el paso del tiempo se destruyen y no se pueden reproducir, ¿de acuerdo? En el tiempo de antes del diluvio, se menciona claramente en la Biblia, hay varios pasajes que indican de que había lo que sería un montón de humedad, ¿de acuerdo? Porque había lo que serían áreas básicamente como si fuesen un invernadero. Esto es muy interesante. No había lluvia, por así decirlo. Vamos a leer esto, porque esto es muy, muy interesante. En la Biblia, en el Génesis, dice de que el vapor se elevó del suelo, irrigando todo a su alrededor, ¿de acuerdo? Nadie cultivaba las tierras, ¿de acuerdo? Todo crecía por sí mismo, por lo que sería la extremadamente alta humedad del suelo, ¿de acuerdo? Era prácticamente un vergel de vida, era increíble, era alucinante, ¿de acuerdo? Y después de que los seres humanos empezaron a multiplicarse en la tierra, los ángeles caídos, como todos sabemos, llegaron, los vigilantes, ¿no?, que estaban a cargo de vigilar a la humanidad, decidieron obviamente pues tener relaciones con las mujeres, que eran muy bellas, y después generaron lo que sería los Nefilim, que eran un pueblo pues muy grande y muy orgulloso, ¿de acuerdo? Y después de esto, como todos sabemos, los eventos que pasaron eran pues que se cuentan era de que simplemente estos gigantes desaparecieron con el paso del tiempo, ¿no? Pero quedan restos muy interesantes de estas estructuras, muy grandes. Templos muy grandes, templo de Baalbek, por daros un solo ejemplo. Tenemos muchos tipos de templos, muchas estructuras que viéndolas está muy claro de que no son realmente tan antiguas, no son extremadamente, no son milenarias, o sea, puede que sean milenarias, pero es que no son lo que sería de cientos de miles de años, son muy recientes, puede que tengan una edad de aproximadamente, no sé, de los 2000 a los 5000 años, más o menos aproximadamente, ¿no? Puede que 6000, ¿no? Entonces, tenemos aquí los apuntes muy interesantes. Primero, en el pasado, la humanidad vivía en un invernadero. La esperanza de vida por este motivo era mucho más alta. ¿Por qué? Porque lo que sería la radiación natural actualmente en la Tierra es de 0,2 USB, ¿de acuerdo? Lo que sería la radiación natural en la Tierra, donde no hay obviamente ningún reactor nuclear, por supuesto, ¿no? Pero, ¿por qué decimos de que esto es realmente normal? ¿De acuerdo? Es muy extraño. La alta humedad y los vapores que se elevaban desde la Tierra en el pasado, lo que permitió, en definitiva, a la humanidad vivir más tiempo. Porque esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Después de esto, después del diluvio, fijaros, es que esto es muy interesante. Dicen de que, bueno, la Biblia dice de que Dios decidió de que el hombre ahora mismo vivirá por una media de unos 120 años, ¿de acuerdo? Pero, no, muy curioso. Esto puede que fue lo que sería un cambio que se realizó de una forma casi como que al azar. O sea, simplemente fue un efecto secundario.
¿de acuerdo? Muy importante. Además, cuando el ser humano vive demasiado tiempo, lo que pasa es de que el ser humano acumula mucho conocimiento, acumula mucha experiencia, ¿de acuerdo? Y también acumula un montón de cosas que simplemente le hace al ser humano como si fuese casi un dios, ¿no? Y aquí está el gran problema. Al principio, cuando los seres humanos eran pocos, se les permitieron vivir mucho tiempo porque necesitaban multiplicarse, ¿de acuerdo? Ahora os hago una pregunta muy importante. ¿Y si realmente el diluvio no fue para acabar con los Nefilim, sino para resetear la humanidad, porque la humanidad tenía una esperanza de vida demasiado larga y había que reducirla para generar un control en la tierra? Porque al camino como iban en la humanidad, como os repito, muy importante, como vivían tanto tiempo, tenían la posibilidad de alcanzar conocimientos, sabiduría y un poder muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede que no sea algo tan descabellado, ¿de acuerdo? Si sabemos muy bien de que la humanidad hace unos cuantos miles de años vivían cientos de años, y de repente el diluvio causó de que la esperanza de vida descendiese porque la radiación en la Tierra incrementó debido a que la humedad descendió a priori, ¿de acuerdo? Esto fue a propósito. El plan es mucho más complejo. Veréis, siempre hay que ver lo que se escribe en la Biblia con diferentes puntos de vista. Nunca nada es blanco y negro, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque si realmente, vamos a ver por un segundo, si Dios realmente quisiese eliminar a los Nefilim, ¿no? Porque eran lo que sería, como decía en la Biblia, eran muy violentos, comían a la gente, eran lo que sería seres bastante violentos, pero también eran seres que tenían poderes, eran seres que tenían fuerza sobrehumana y todo el mundo les tenía miedo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Los Nefilim tenían básicamente sangre en su ADN que estaba mucho más cerca a la sangre original, al ADN original de los creadores. ¿De acuerdo? Por este motivo eliminaron la humanidad, porque tenían miedo de que si los dejaba al libre albedrío, ¿de acuerdo? A como iban, obviamente, habrían sido un peligro para los creadores. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y cuando tu creación misma, cuando empiezas a tener lo que sería miedo de que tu mismísima creación te puede dañar o puede ser más fuerte que tú, es cuando, ¿qué pasa? Pues obviamente entras en pánico y es cuando implementas medidas de control, medidas para mantener tu soberanía. Recordad, nada es blanco y negro, ¿de acuerdo? Nada. En la Biblia te venden el cuento, y ya sé de que la gente que es muy religiosa no lo va a entender, y lo siento mucho que no lo entendéis, porque esto simplemente es fascinante si lo entiendes. El Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, era una persona que tenía muchos aspectos y muchas pasiones. Era un ser, ¿de acuerdo?, que tenía un montón de obsesiones en cuanto a mucho tipo de cosas, ¿de acuerdo? Le encantaba dominar, le encantaba tener el poder, le encantaba ser el centro de atención. Estos seres más poderosos en la tierra contra los humanos, de repente empezaron a distraer a la gente de estos creadores originales, o este grupo original, ¿no? Y por este motivo, una vez más, acabaron también con ellos, ¿no? Hubo varios motivos, ¿de acuerdo? Los reseteos nunca ocurren por un solo motivo. Igual que en la vida real. Tú cuando, por ejemplo, vas a cerrar una empresa o cuando vas a liquidar algo, cuando, no sé, van a meter un país entero en la bancarrota, que pasó antes, obviamente, siempre hay varios motivos, siempre hay diferentes rutas que llegan finalmente a la conclusión. No es únicamente un solo motivo. El motivo por el cual la humanidad que vivía antes, con lo que sería, como dije antes, como un invernadero, que tenían una forma de vida muy longeva, plenitud de recursos, alimentación increíble,
La tierra es que era tan fértil de que todo crecía por su cuenta. La humanidad vivía literalmente casi como si fuese en un Edén extendido, ¿no? Que sería, no fue el Edén mismo, no fue un paraíso, pero fue lo que sería un mundo que simplemente tenía un montón de recursos exagerados. Y eso permitió que la gente, obviamente, incrementase su poder, porque podían enfocarse, en vez de trabajar la tierra, ¿en qué? En acumular conocimiento, acumular sabiduría y convertirse en fuerzas muy poderosas, ¿de acuerdo? Ahí está. O sea, como todo es lo que sería, todo es muy gris, todo tiene lo que sería partes, todo tiene lo que sería motivaciones, ¿de acuerdo? Y lo vemos claramente, la humanidad del pasado con los templos gigantescos que tenían, con los increíbles edificios monumentales alucinantes, que nos queda muy poco de ellos actualmente, ¿no? Pues imaginaros el conocimiento que tenían, imaginaros la tecnología que tenían, imaginaros el poder que tenían, ¿de acuerdo? Eran seres muy cercanos a la perfección, ¿de acuerdo? Y eso fue un peligro para los que nos creó. Aquí está lo que sería la historia. Siempre, ¿qué pasa? El ganador cuenta la historia. Pero no siempre la historia que cuenta el ganador es la historia real o la cierta o la justa. Muy importante. Lo que pasa es de que la gente que únicamente aprende religión desde el punto de vista bíblico cristiano, jamás podrá entender la otra faceta, porque lo va a rechazar, porque tiene miedo de, obviamente, despertar un poco, ¿no? Pero me parece normal, porque en general son temas muy sensibles, son temas muy, diría, controvertidos, que muchísimas personas no son capaces de entender y de realmente poder vivir con ello. Si te das cuenta de que el Dios al que rezabas, obviamente, en el pasado, pues se tenía un montón de aspectos humanos y de celos muy fuertes, ¿de acuerdo? Que se asemejan a un ser humano, y de pasiones, y se dejaba llevar por sus instintos muchísimo, pone mucho en lo que sería en la duda cuál es realmente la verdad del pasado, cuál es la verdad de la religión, cuál es la verdad de lo que serían los dioses o Dios, ¿de acuerdo? Porque obviamente cuando ya pones esto en contexto, las cosas se ponen un poco turbias, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde realmente hay crecimiento, crecimiento inteligente, crecimiento en cuanto a cómo despiertas, porque la verdad, como siempre digo, te hace libre. ¿Pero te hace libre de qué? Libre de ser manipulado y libre de entender. De entender, porque cuando entiendes ya no te sientes triste, porque cuando entiendes y sabes la verdad, te sientes más liberado. Ahí está el tema, ¿no? Y bien, gente, pues nada más, como siempre digo, nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.